Buenas noches. Hoy, tal y como nos lo hemos propuesto desde hace ya unos días, estaremos transmitiendo por este medio en vivo, Facebook Live, acerca de profecía y en particular de aquellas palabras que nos advierten y nos invitan a estar atentos a la venida de Jesús, el Mesías de Israel, el Señor de la Iglesia. En las sesiones pasadas hemos hablado poniendo un fundamento sobre las señales de los tiempos en respuesta a las preguntas que le hacen al Señor Jesús. Estando Él en el templo, le muestran los edificios. Al salir, pues quieren ellos que Él los admire, mas les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, después de que salen y ascienden al monte de los olivos, allí le preguntan al Señor Jesús: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, haciendo referencia a la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida?, haciendo referencia a la última palabra que le oyeron a él decir antes de salir de los aposentos del templo, hablándole a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los que les dijo: de cierto os digo que vuestra casa os es dejada desierta, y desde ahora os digo que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, el Señor Jesús muestra con esta palabra que Él va a regresar, que Él se va porque ha sido rechazado. Él no se va a imponer, no, Él no es así. Otro se va a imponer, otro va a venir en su nombre, y por medio de engaño y de argucias hará que le reciban y le adoren. Sin embargo, el Hijo de Dios, Jesús, también el Hijo del Hombre, el Mesías de Israel, no se impone. Él espera que le reciban de corazón voluntario y le adoren al conocerle como lo que es, como Dios, porque es el Hijo de Dios. Entonces, sí, hoy vamos a estar compartiendo algo que está dentro de toda esta temática, que la hemos titulado Señales de su venida, y en la que tenemos algunos subtítulos a los que de acuerdo al interés que ustedes tengan, les invito para que vayan a mi canal de YouTube y allí pueden encontrar las últimas enseñanzas relacionadas con este tema. Hoy estaremos compartiendo sobre la importancia de los testigos. Y esto en referencia a Apocalipsis 11, donde se nos muestra que en un tiempo determinado dos testigos estarán compartiendo. Y más que compartiendo, predicando con poder en Jerusalén. Y lo estarán haciendo porque el Señor los ha llamado, les ha puesto en el corazón esta carga de compartir desde Jerusalén, que en ese tiempo será una ciudad que todo el mundo atenderá. Entonces no solamente estarán hablando para el pueblo de Israel, sino que también estarán hablando para las naciones. El evangelio del reino del cual el Señor Jesucristo habla y les muestra a los suyos, a los que han sido testigos, porque le han visto, porque le reconocen, le reciben y están dispuestos a dar la vida por su causa. Este evangelio, que debía ser predicado en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, sabiendo que después de eso vendría el fin. Bien, entonces estos testigos son los que le han visto y dan testimonio a otros de lo que han presenciado acerca de Cristo. Quiero decir que esto de ser testigo en el reino de Dios es muy importante. Muy importante, pues sabemos que Dios es la luz del mundo. Sabemos que Jesús es Dios y vino como la luz. Entonces los que se han acercado a esta luz y han sido iluminados por ella, ellos a su vez, así como lo hace la luna en la noche, proyectando la luz del sol, asimismo ellos deben proyectar a Cristo, al que han visto. Lo que quiere decir es que ellos deben dar a conocer a otros, para que de esa manera el reino de la luz se extienda hasta llenarlo todo. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Por medio del Evangelio. Recordemos lo que el Señor Jesús dice a sus apóstoles, discípulos, los que le siguieron, los que le vieron, los que le palparon, los que estuvieron con él. Les dice en el capítulo 28, del 18 al 20, les dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí viene una parte que es muy importante: enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mostrado. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a enseñar en su discipulado? Lo que ellos han visto del Señor. No lo que han oído, sino lo que como testigos presenciales ellos han visto. Y termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos muestra que esa comisión no era únicamente para ellos, sino para todos los que al oírle a ellos, también por el Espíritu, conocerían, serían iluminados y recibirían la carga de llevar a todas las naciones este evangelio que anuncia que hay un reino que está por venir, que no es no es en el que estamos nosotros ahorita, el cual es perverso. Ya lo habíamos venido compartiendo en las otras enseñanzas que se dieron en días pasados, en los reinos que el profeta Daniel puede ver en sus visiones cuando ve surgir del mar y los vientos se agitan, ve surgir 4 bestias. Entonces, los reinos de hoy que le han sido dados al hombre, esos reinos van a tener un fin. Y después de que ese fin llegue, un reino se levantará, un reino que jamás será conmovido, un reino eterno, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a perseverar, a mantenernos firmes en su palabra, a ser fieles al legado que nos ha dado, a fin de que nosotros también podamos invitar para ir a recibir al Señor Jesucristo y, como Él lo dice, también para reinar con Él cuando Él venga. Este testimonio es el que el profeta, el apóstol, también profeta, Juan, escribiría al principio de su primera carta, cuando él dijo lo siguiente. Voy a leer textualmente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. ¿Cuál vida? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído, allí donde está el ser testigo para dar testimonio, lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes. He allí el Evangelio, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. O sea que este no es un asunto privado, no es únicamente para algunos, sino que es para todo el mundo. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que vengan al conocimiento de Él y por medio del Evangelio sea conocido el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a salvar al hombre. Entonces, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es primeramente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, ¿con quién es la comunión? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primeramente con ellos. Y como consecuencia de esa comunión, entonces viene lo siguiente. Lo que Juan destacaba como testigo fiel es la comunión que los apóstoles del Cordero habían llegado a tener con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una comunión a la cual Él también invita para que todos la puedan tener. ¿La tienes tú? ¿Tienes tú comunión con el Padre? ¿Tienes tú comunión con el Hijo? Bueno, si no la tienes, la puedes tener. Esa es la invitación. La puedes tener por medio de Jesucristo. Es interesante lo que Juan le añade al testimonio, porque vamos a estar hablando de dos en este compartir de hoy, si el Señor me lo permite. Vamos a estar hablando tanto de los testigos fieles como de los infieles, a fin de establecer lo que es ser un testigo. Y una vez tengamos las bases de lo que es ser un testigo fiel, porque ha visto y porque además está dispuesto a dar a conocer, así le cueste su vida, lo que lo hace fiel, lo que lo hace agradable a los ojos de Dios, pero en su contraposición también vamos a ver lo que son los falsos testigos. Bien, Juan le añade algo que es de suprema importancia, sin lo cual jamás se podría llegar a tener una comunión con Dios. Y es que la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Nadie podrá pararse delante de Dios a menos que haya sido limpiado de sus pecados. Y para ello, lo primero que debe hacer es reconocer que siendo un pecador, no podría llegar a tener ninguna comunión con Dios por causa de su pecado. Pero también debe saber que Jesucristo, el justo, murió en la cruz para pagar la deuda del pecado. Aquí estamos estableciendo los principios o los fundamentos que le permite al testigo dar testimonio. Él mismo tiene que haber sido salvado y tener testimonio en su espíritu
de que es por medio de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Entonces, si ese testigo reconoce su condición de pecador y como consecuencia de ello, los pecados que a diario comete, aquel que es fiel y justo le perdona y en consecuencia le limpia de toda maldad. Esto es lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta, los primeros capítulos, los primeros versos del capítulo 1. Y por ello, es porque ha sido santificado, puede no solo tener comunión con el Padre y con el Hijo, sino con aquellos que serán, en caso de que aún no haya sido salvado, o son, en caso de que ha sido salvado, son sus hermanos en la fe. En esto de ser testigo, lo que se ha recibido, hay que saber algunas cosas. Repito, en esto de ser testigo de lo que se ha recibido, porque ese es el testimonio que se va a dar, es de lo que se ha recibido. Nadie puede hablar, nadie puede dar de lo que no ha recibido. Entonces, esta recepción o este regalo que es por gracia, no por obras, tiene que ver con la salvación. Y esa salvación se manifiesta en nuestro espíritu, dándonos a conocer en el espíritu que somos hijos. Entonces vamos a querer compartirle a todo el mundo esta maravilla, este regalo, esta salvación tan grande. Bien, entonces, 3 cosas son muy importantes a tener en cuenta. La primera es que hay una separación entre Dios justo, santo, y los hombres pecadores. Dios es justo, sí, los hombres, hijos de Adán, todos, heredamos una condición y esa condición se llama pecado. Y el pecado nos separa. El pecado, al hacernos injustos, nos separa de un Dios justo. Lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo es la separación que hay entre un pueblo santo y los pueblos paganos, de donde Israel era el pueblo santo y los gentiles eran los pueblos paganos. Los judíos conocían los mandamientos de Dios, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, y por esa razón ellos adoraban en el templo haciendo sacrificios por el pecado, pero también trayendo ofrendas de agradecimiento por los favores recibidos, ya que por este medio, sí, Dios mantenía con ellos en este pacto que había hecho, mantenía con ellos su alianza, mantenía su relación. Este sería el pueblo que Dios había escogido, no solamente para que le conociera, sino también para que le diese a conocer. Sin embargo, ellos fallaron. Sin embargo, las naciones paganas que no conocían a Dios, pues Dios con ellos no había hecho pacto, tenían su relación con los demonios, a quienes también sacrificaban. Efectivamente, estos dos pueblos tenían algo en común: sacrificaban para obtener el favor. Por un lado, el pueblo de Israel la sacrificaba al Dios verdadero para reconocer en ese sacrificio que, siendo pecador, con ese sacrificio, con esa sangre, Dios perdonaba y continuaba favoreciéndolos. Pero los paganos
ellos lo hacían de una manera diferente. Ellos no tenían conocimiento de ser pecadores, mas habían sido engañados por Satanás, quien les mostraba que en los sacrificios, aún sacrificios de hombres, ellos podían obtener el favor de estos dioses a los cuales adoraban. Una diferencia enorme. De esta manera, los pecados no perdonados de los gentiles, porque no había un sacrificio por el pecado, no había una revelación del pecado y del mediador y de la forma como Dios remite los pecados por medio de la sangre. Ellos, los paganos, no sabían. Y eso se constituía en una barrera que impedía que judíos y gentiles pudieran comer juntos en la misma mesa, o tener comunión, o tener relación. Es por eso que los judíos no entraban a la casa de los gentiles, ni se les permitía a los gentiles entrar a la casa de los judíos. Había un distanciamiento, pero ya sabemos por qué. La tercera cosa que debe saber un testigo, por el testimonio que va a dar, es que Jesucristo en la cruz del Calvario destruyó o derribó de una vez y para siempre esa barrera que había entre judíos y gentiles. La ley de Moisés se imponía para mostrar la condición caída del hombre. Esta ley indicaba que al ser todos pecadores debían acudir a un sustituto que muriera por ellos. Por eso el sacrificio de animales. Los judíos al estar en pacto con Dios lo hacían. Los gentiles no lo hacían. Ellos no sabían. Dios no se les había acercado, Dios no les había mostrado. Había una ignorancia absoluta, una tiniebla completa. En ellos no estaba la luz. La luz estaba en Israel. Sin embargo, Jesús murió por toda la humanidad, sean judíos como gentiles. No hay diferencia. La cruz rompió la barrera de las enemistades que había entre los pueblos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, ya no existe para Dios, según su ley, no existen divisiones. A de que se encuentren bajo la condición del pecado. La gran diferencia es que ahora, por medio del Evangelio, aquellos que son constituidos como el pueblo de Dios, como la casa de Dios, como la iglesia de Dios, ellos, aunque han sido llamados a apartarse del mundo, no han sido llamados a no dar testimonio a los hombres que se encuentran en el mundo de aquella fe, de aquella salvación tan grande que afectó a todos los que en él creyeron. Si aquellos que conocen la verdad se apartaran y se fueran, entonces la luz se apartaría y las tinieblas continuarían. Por eso es que a la iglesia se le llama la luz del mundo, porque la iglesia está como testimonio en una determinada localidad para hablar a los que se quieran acercar a oír acerca de Jesús. La casa de Dios no ha sido terminada. El Evangelio debe seguir siendo predicado. Todavía la gente sigue naciendo, todavía hay oportunidad de predicar este Evangelio, pidiéndole al Señor que le abra el corazón y el entendimiento para que el velo que ha puesto Satanás y que les impide ver la gloria de Cristo sea quitado. Entonces, repito estas tres verdades fundamentales. Número 1, Dios es santo, el hombre es pecador.
y por esa causa hay una pared de separación entre Dios y los hombres. Lo segundo a entender es que hay una separación entre Israel y las naciones paganas. Lo tercero es que después de la cruz, 2000 años atrás, Jesús no solamente vino a morir por Israel, sino que también vino a morir por el mundo. Jesús no solamente es el Hijo de Dios y no le pertenece a nadie, a menos de que Dios se dé, sino que también es el Hijo del Hombre. Lo que quiere decir que como hombre muere por toda la humanidad, no solamente por el pueblo de Israel, sino por todas las naciones. De allí la importancia de ese legado, de esa comisión que nos ha sido dejada, de ir por todo el mundo predicando de este evangelio, que es el evangelio de Dios, que es el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de la gracia, que es el evangelio del reino. Sí, todos con sus particularidades. Pero este evangelio del reino hace énfasis en un reino venidero. ¿Para qué? Para que los que viven, mientras tanto, en este reino, bajo el príncipe de este mundo, esperen, se preparen y tengan como esperanza que el reino venidero les va a permitir tener entrada amplia y suficiente. El Señor de ese reino, a los fieles, a los que han guardado la palabra y no han negado su nombre, se les permitirá entrada amplia y suficiente al reino venidero. Entonces, voy a subrayar, este es el testimonio de los testigos, que de los dos pueblos, Dios, por la sangre de su Hijo, Jesucristo, ha hecho un solo pueblo. Qué importante esto, porque ¿a quién escogería el Señor para que fueran sus testigos en el tiempo del fin? ¿Quiénes son los que de verdad han experimentado esa gracia, ese favor tan grande? ¿Quiénes son los que saben que la sangre de Jesús, el que murió en la cruz, es la que borra los pecados del mundo? Bueno, estamos hablando de los hombres de hoy en día. No estamos hablando de testigos que vivieron en el pasado y que no pudieron tener la experiencia que nosotros hemos tenido de saber cómo es que es la entrada al reino de los cielos. Y de eso vamos a estar pues hablando para que con este fundamento podamos entender quiénes serán los testigos a quienes el Señor llamará, poniendo en su corazón ese deseo, que es su deseo, de ir a predicar el Evangelio, quizás en el lugar más conflictivo de la tierra, en Jerusalén. Ok, en contraposición a esto, comenzaremos diciendo que Dios tiene un extenso reino en los cielos que fue afectado por la rebelión de un querubín protector. Este tenía una altísima posición que le había sido dada para conocer y luego dar a conocer, según lo que vio, la gloria de su Creador. Su encargo era muy importante, pues debía acercarse para ver y para oír. De esta manera ser alumbrado y revestido de la gloria que estaba contemplando, la cual debería dar a conocer a todas las demás criaturas celestiales. Esa era la altísima posición y el privilegio que se le había dado a este querubín protector. Porque no vamos a poder hablar de aquel que no conocemos.
Y si queremos hablar bien, pues tenemos que conocerlo bien. Y por eso la posición de este querubín, de lucero, le llaman las escrituras hablando de luz, portador de luz, porque era así. No era la luz que salía de él mismo, sino que era la luz que él tomaba de aquel a quien él adoraba. Entonces la Biblia dice que su vestidura resplandecía con el brillo de 10 piedras, en las que la multiforme gloria de Dios se reflejaba. De esa manera, este majestuoso iba y venía, y el vasto reino de Dios en los cielos glorificaba a su Creador. Y así fue, hasta que concibió en su corazón una idea que lo afectaría todo. Como a veces suele suceder, las cosas comienzan bien, pero no necesariamente terminan bien. Comienzan bien, pero terminan mal. Es preferible comenzar mal y terminar bien que comenzar bien y terminar mal. La historia de Lucero es la historia de alguien que comenzó muy bien, alguien que en su corazón era perfecto, hasta que se halló en él maldad. Quizás comenzó esta caída, comenzó cuando algunos ángeles, al admirar su esplendor, y eso también nos habla a nosotros, le hicieron pensar y así concebir que con la gloria obtenida podría reinar sobre todos los hijos de Dios. ¿Será eso posible? No. Yo puedo tener gloria hoy por haber estado ante la presencia de Dios, pero eso se va diluyendo. Y si no regreso a tener comunión, voy a terminar en las tinieblas. Es necesario que cada día yo me acerque a adorar a aquel que refleja su gloria y que me mantiene en una posición de humildad, reconociendo que es por la humildad en mi adoración a Él que yo recibo algo de Él. Es por gracia, no es por mérito. No es que yo me lo merezca. No es que yo sume y mantenga esa suma. No. Dios lo hace porque, siendo Él el benefactor, me escoge por gracia para darme a conocer las cosas que están en su corazón. Son cosas del corazón de Dios, cosas que Él quiere revelar. Y al revelarlas, poniéndolas en nuestro corazón, quiere que nosotros también, al tener el mismo pálpito de su corazón, las demos a conocer. Este es un Dios de amor. Este es un Dios de misericordia. Este es un Dios que ha mostrado cosas a la humanidad, que encontrándose en pecado, Él la salvó por medio de un sacrificio que los ángeles se maravillan. Y por eso es que la iglesia es la única que puede anunciarle a los principados y potestades la sabiduría de Dios. Porque la iglesia ha sido rescatada. La iglesia es la única que puede ser testigo de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. La iglesia es la única llamada a dar testimonio de esa salvación, de ese evangelio, de esa predicación que con poder conmoverá en un tiempo determinado todas las bases de estos reinos. Porque estos reinos serán conmovidos y serán conmovidos por el testimonio de 2 testigos. Y ya hablaremos quiénes son esos testigos. Pues ya lo estamos viendo, aquellos que han sido cargados con la gloria de Dios. Bueno, este ángel, que de verdad sí era el portador de la luz,
comenzó a considerar que sí, que lo que tal vez le decían, eso podría prosperar. Entonces las contrataciones, los pactos, las alianzas y los acuerdos no se tardaron. Y en ese trabajo de iniquidad, él asignaría posiciones altas a los ángeles que le siguieran. Y no es muy diferente en los reinos de la tierra. Tampoco es muy diferente en los que andan en la carne. Porque la carne no es la portadora de la luz de Dios. La carne es la que recibe esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es contenciosa. En cambio, la sabiduría celestial no lo es así. El que está en el Espíritu y mantiene su testimonio en Cristo, siempre podrá dar testimonio de aquel que le salva y le sigue salvando y le sigue dando día tras día. Por eso este asunto de llegar a ser testigo, de llegar a ser escogido como testigo, es un asunto que va en progreso. Es algo que te lleva por medio de una vida entregada a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Bueno, lo que podemos ver es que cuando este querubín obtuvo un buen número de seguidores, confrontó el trono de Dios en la asamblea celestial. Tal vez pensó que todos los ángeles estarían de su lado, pero pronto se dio cuenta que solo una tercera parte de ellos le seguía. Allí sus pretensiones y la de los demás rebeldes quedaron expuestas a la luz de los demás. Fueron arrojados y condenados. En relación a ese caos que vino como consecuencia, podemos leer en Génesis 1:1 y Job 38 del 4 al 7 que la rebelión de Lucero y la de los ángeles que le siguieron afectó todo, al punto que la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Es de esperarse, pues, los ángeles, para mantener el orden de la creación de Dios, tenían asignaciones sobre cada lugar del universo. El poder asignado a estos ángeles era tal que ellos mantenían en su lugar a cada estrella para que los planetas asignados a ella se mantuvieran girando en su debida órbita y así dar gloria a su Creador. El Señor usa su creación y le comparte también a su creación parte de su poder. Pero todo proviene del Creador. Por esa razón podemos ver que las estrellas y los ángeles están relacionados. ¿Dónde vemos eso? En Apocalipsis 12 se nos muestra que hay una batalla en los cielos donde el dragón y sus ángeles batallan contra Miguel y sus ángeles. Y cuando ya no se haya lugar para el dragón, dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de la tierra, echándolas o arrojándolas a la tierra. Cosas que seguramente vamos a ver porque lo natural es un reflejo de lo espiritual. Dios permite que veamos lo espiritual que es invisible, lo veamos por medio de lo natural. Como está escrito en el libro de Romanos, las cosas hechas, las cosas creadas dan gloria de Dios, muestran a Dios. Mas los hombres no quisieron darle gloria, sino que pusieron estas cosas creadas como si fueran sus dioses. Y de allí entonces todo lo que es el paganismo, que al no darle gloria a Dios, entonces terminaron
colocando al sol como un dios, a la luna como una diosa, a las estrellas como dioses, como la corte celestial, en fin. Lo creado debe dar gloria al Creador para que aquellos que ven la gloria de Dios en la creación le den gloria al Creador y no le den gloria a la creación. Sin embargo, bueno, la historia nos muestra que así no ha sido. Es de esperarse, pues, sí, que esta rebelión afectó. Era lo que venía diciendo. El orden y la belleza era el resultado de la sujeción a Dios. Y así es todo lo que está ordenado, todo lo que se ve hermoso, es porque la criatura se sujeta a Dios. Y así entonces lo que ha sido creado muestra en su sujeción la belleza de su creador. De la misma manera la insujeción, o mejor dicho, la rebelión de un querubín protector afectó a todo el universo, al punto que los cielos y la tierra, bajo el cuidado de ellos, fueron conmovidos. Después del caos ocasionado por la revuelta en los cielos, Dios trata con la situación al comenzar estableciendo la luz y de esta manera ordenar en un período de 24 horas, el cual separó en dos. Ya estoy hablando de Génesis capítulo 1. El período de luz llamó día y al período de tinieblas llamó noche. Es así que el primer día separó la luz de las tinieblas. El segundo día separó las aguas que llenaban la tierra, dejando unas abajo y otras arriba en la cúpula del firmamento, llamando a estos cielos. El tercer día reunió las aguas, que estaban inundándolo todo en un lugar para así establecerlo seco. Y de esta manera hace otra separación. Como podemos ver, Dios separa lo que es luz y lo que no es luz, y hace distinción entre lo uno y lo otro, y esto desde el principio. A las aguas que quedaron en su lugar llamó mares, y a lo seco llamó tierra. Es de anotar que la obra de los 3 primeros días fue la de separar unas cosas de las otras para que sobre estas cosas ya separadas y definidas como buenas, Él pudiera establecer lo nuevo. Dios estaba recreando, y aquí se nos muestran los procesos de esa recreación, de ese caos en el que quedó por la rebelión de Lucero y de los... Ahora Él estaba recreando algo para poner sobre ese algo a alguien, a fin de que ese alguien mantuviera el orden que Él había ordenado. Entonces, en el tercer día, ya teniendo la tierra en su debido lugar, habló diciendo lo siguiente, leo literalmente, que entonces en el tercer día, que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den frutos según su género, y cuya semilla esté en ellos, y esto llegó a ser el reino vegetal. Al cuarto día habló diciendo, haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Que sirvan de lumbreras en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y este sería el reino celestial, que
dominarían los ángeles, a los cuales ha puesto para mantener su creación en este sentido, mantenerla en orden. Es importante anotar que solo hasta el cuarto día Dios establece las lumbreras, como son el sol, la luna y las estrellas en la bóveda celeste. En este ordenamiento no se establecen los cielos primero y luego la tierra, sino que partiendo de lo que hace en el primer día establece todo lo demás. En esto vemos un orden donde algunas cosas van primero y otras van después. La luz fue lo primero. Y es lo que Dios quiere mostrarnos y lo que yo quiero destacar. Porque Dios, al poner la luz, que no era ni la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, no, esa era la luz de la que habla Juan en el capítulo 1 del verso 1 al verso 5. Aquella luz a quien Dios puso para reinar. Aquella luz verdadera que había venido para alumbrar a todos los hombres. O sea, a su Hijo, Cristo. Bien, entonces, es sólo hasta que se han establecido las bases firmes que Dios edifica sobre ellas, que en el quinto día Dios habla diciendo, que produzcan las aguas seres vivos y aves que vuelen sobre la tierra por la bóveda celeste. De esta manera Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta y que las aguas produjeron según su género. Y todo animal alado según su especie, a quienes les ordenó reproducirse y llenar los mares y los cielos, y este sería parte del reino animal. En el sexto día, importante este día, el sexto, Dios dice, que produzca la tierra seres vivos según su género, y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Como se podrá ver, en este orden de cosas, solo hasta que estos tres reinos quedaron establecidos, el reino vegetal, el reino animal y el reino celestial, es que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Aquí hay que anotar que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya, y lo puso sobre todo lo que ordenó, bendiciéndolos con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Entonces el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, fue puesto para dominar sobre la tierra, incluidos los seres que reptan sobre ella. Y es porque el trono de los cielos, que fue confrontado por Lucero, ya habíamos visto eso atrás, y los ángeles que le siguieron, debía ser reivindicado por alguien que desde la tierra hiciera justicia, condenando a los rebeldes. Como se podrá leer en Génesis 1, 28, 30 y Génesis 2, versos 16 y 17, después de que Dios ordena el desorden ocasionado por la rebelión angélica, Él pone al hombre sobre la tierra para que sea
el Señor, dándole mandamientos, los cuales el hombre debería obedecer para que las cosas se mantuviesen en su debido orden y estado. Eso es importante, porque Dios está ordenando un desorden, luego está poniendo a un Señor, y la condición para que ese Señor mantenga el orden es que Él se mantenga también en orden, o sea, sujeto a los mandamientos de Dios. He allí la fidelidad. Es así que Dios dice, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento para toda bestia de la tierra y para todas las aves de los cielos y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida, toda planta verde les servirá de alimento. Mandamientos, órdenes, algo que el hombre recibe a fin de ¿qué? A fin de hacerlos cumplir. Pero también Dios dice lo siguiente, y esto es importante. Esto es importante. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Qué palabra tan fuerte, tan importante y tan definitiva en el mantenimiento del orden y del reino que el Señor había entregado o legado al hombre que había puesto sobre la tierra. Vemos pues que el hombre tenía bajo sus pies un vasto reino, el cual debería labrar y cuidar, y la condición para permanecer en ese lugar era la de obedecer los mandamientos que le habían sido dados. Desobedecer al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal acarrearía no solo la muerte del gobernante, sino de la extensión de todo su reino. Algo catastrófico. Otra cosa a resaltar era la importancia de la posición, pues desde ella el hombre y su descendencia pondrían al lucero bajo los pies. O sea que Dios quería someter la rebelión por medio de un hombre, alguien inferior en poder a los ángeles. El hombre tendría el encargo de someter, de mantener bajo los pies, a este querubín que un día se rebeló. ¿Qué habría de acontecer? Bien, la Biblia nos muestra, y podemos leerla, que la serpiente, que era la más astuta de todos los animales que Dios había creado, vino a la mujer para incitarla e invitarla a comer del fruto prohibido, del cual, después de considerar las palabras de la serpiente, comió y dio a su marido también, le dio a comer. Y las consecuencias, pues, las estamos sufriendo hasta el día de hoy. Lo que aconteció hace tal vez 6 milenios, unos 6.000 años, hoy en día la tierra y el hombre sufren. Y la tierra y todo lo que ha sido puesto sobre la tierra sufre las consecuencias de esta rebelión. No es extraño lo que está sucediendo hoy en día. Tampoco es extraño lo que vemos en las noticias acerca de terremotos, de maremotos, de incendios, de plagas, de mortandad y de todo lo que se levanta como
manifestando que hay falta de un Señor en la tierra. Alguien que sujete y que ponga todas estas cosas en el orden en el cual Dios las puso después del desorden creado en los lugares celestiales. Es necesario entonces que venga un reino, es necesario que venga un Señor y que establezca nuevamente el orden sobre la tierra para la gloria de aquel que creó, para la gloria de Dios Padre y de su Hijo, que fueron los que intervinieron en esta creación. A partir de esta rebelión, tanto los cielos como la tierra quedaron conmovidas, porque había una relación, una conexión entre el cielo y la tierra, de tal manera que lo que se hiciera en la tierra afectaría los cielos. Eso me recuerda las palabras que Jesús le da a Pedro, y se las da después de que Pedro revela, o Pedro muestra la revelación que el Padre le dio acerca de su Hijo. Porque Pedro confiesa que Jesús, aquel que tiene apariencia humana, de carne, es el Mesías y el Hijo del Dios vivo. A lo que Jesús le dice, entre otras cosas, que le daría las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Lo que atara en la tierra fuera atado en los cielos, y lo que desatara en la tierra fuera desatado en los cielos. En otras palabras, la revelación de quién es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el descendiente de David, pero también el Hijo de Dios, conectaría al hombre en la tierra con los cielos, por esa conexión que tenemos hoy en día en el Espíritu, porque el Señor se hizo hombre siendo Dios, pero al resucitar sin dejar de ser hombre, nunca dejó de ser Dios. Está sentado como un hombre en los lugares celestiales, y no solamente en los lugares celestiales, sino en los lugares más altos del cielo, sobre todo principado y sobre toda potestad. Él es a quien Dios le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él reina y no tiene problemas. Él ganó como hombre, recobrando para el hombre esa posición real, la cual un día, al regresar en su trono de gloria, establecerá y mantendrá hasta que todas las cosas sean juzgadas. Y una vez sea juzgado, el Hijo le entregue el reino al Padre y se sujete a Él. No es que esté insujeto, no. Solo que el Padre, para que como hombre, en la posición de hombre, en la debilidad de un hombre, pudiera vencer a la serpiente, pudiera vencer a Satanás y recobrara para el hombre la posición que Dios quiere que el hombre tenga. Ponerlo en el trono de los cielos, sobre todo principado y sobre toda autoridad. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque en la carta, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en la carta que el Señor le escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, mostrando las condiciones de esa iglesia, no muy buenas, podría decir muy malas, dice que al vencedor de esa condición, el Señor lo sentará en el mismo lugar donde a Él, el Cristo, el Padre, lo ha sentado. ¿Y en qué lugar? En el trono del Padre. Entonces fíjese que el hombre que perdió la posición por causa del pecado, estoy hablando del viejo hombre, del hombre creado, terrenal,
el hombre corporativo conformado de un hombre y una mujer, ahora en el nuevo hombre, Cristo y la iglesia. A ese nuevo hombre el Señor quiere establecer en los lugares celestiales. Ya tiene a la cabeza en los lugares celestiales y espera que el cuerpo, que es la iglesia, se mantenga sujeta a él. Entonces, la sujeción habla de fidelidad y la fidelidad es la que le permite a aquel que es fiel el ser testigo y el dar testimonio para que de esa manera ese testimonio afecte los cielos y haya una lucha en los cielos entre los ángeles de Cristo, Miguel, y sus ángeles guerreros, batallen en los lugares celestiales contra el dragón, que es el diablo y Satanás, derrotándolos, no hallándoles más lugar, no encontrándose más derecho para estar en los lugares celestiales. ¿Por causa de qué? Por causa de aquellos testigos que han llegado a la plenitud de la estatura. Y esa estatura es el conocimiento del Hijo de Dios, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Algo que se va a alcanzar un día. Y oramos para que el Señor obtenga, según lo que se ha propuesto, obtenga estos testigos fieles. Vemos pues que la desobediencia del primer hombre ocasionó un daño que no solamente afectó los cielos, sino que afectó la tierra. Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu frente vas a labrar. Espinos y cardos ella te dará. O sea que está mencionando una tierra que no iba a ser fértil en sí misma, fue creada para ser fértil, pero para que haya fertilidad el hombre tendría que trabajar mucho, se tendría que esforzar, tendría que batallar contra las plagas y tendría que invocar la bendición y el cuidado de Dios sobre los cultivos, para que no solamente se levantara el sol, sino que vinieran las lluvias en sus debidos tiempos, a fin de que las cosechas se dieran. O sea, Dios está gobernando sobre todo, pero el hombre en desobediencia trajo una maldición que tiene que ser, algún día, tiene que ser revocada. Sí, vemos pues que la infidelidad del primer hombre hizo que los cimientos de la creación de Dios fueran socavados. Pues Lucero, al ser afirmado por el hombre, al obedecer su palabra, porque era la palabra de Dios contra la palabra de Satanás, Dios había dicho no comerás, mas el hombre en obediencia a la palabra de la serpiente come. La Biblia nos dice que Satanás, que el diablo y Satanás son la serpiente antigua y ya se muestra como un dragón de 7 cabezas. También otros pasajes nos dan a entender que ese ángel rebelde es un querubín y su nombre es Lucero. Entonces, estamos hablando de un personaje rebelde, supremamente inteligente, con una inteligencia para el mal, engañador, padre de la mentira y del asesinato. Las virtudes que hay en él son las peores, en contraposición a las virtudes que hay en el Hijo de Dios, Cristo. Él es el enemigo de Cristo, es el enemigo de la iglesia, es el enemigo de Dios, es el enemigo que hay que vencer.
Y el Señor nos ha dado las armas para vencer. El Señor le ha dado a los testigos una posición para combatir con poder, no solamente a Satanás, sino el reino de la bestia. Va a llegar ese día y el Señor nos está invitando a que nos guardemos en Él, a que nos santifiquemos, a que seamos fieles. ¿A quién? A aquel que nos ha dado palabras, a Cristo. A fin de ser, al ser encontrados fieles, podamos entonces no solamente tener una entrada amplia y suficiente a su reino, sino ser llamados a ser los testigos que un día enfrentarán este reino de maldad. Sin embargo, vemos pues que Dios, quien conocía de antemano las maquinaciones de Satanás, se había provisto de un seguro que le permitiría llevar a cabo lo que de antemano se había propuesto hacer sin llegar a ser injusto. Porque Dios es justo y tiene que obrar en justicia. Todo lo que Dios hace, lo hace en justicia, en su perfecta palabra, en lo que ha hablado. Él no puede cambiar ni arrepentirse de lo que ha dicho a fin de obtener lo que se propone. Tal vez el hombre sí, pero Dios no. Entonces, por esa razón, por lo que se había propuesto hacer desde antemano, como está escrito en la carta a los Efesios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuándo lo hizo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué lo hizo? Para que fuéramos santos y sin mancha. Un propósito eterno, mucho antes de la creación del mundo. Y ese propósito Dios lo puso en Cristo, para que lo que Él se había propuesto hacer lo pudiera cumplir el hombre en Cristo. No solamente ser santo y sin mancha, sino al estar en esa condición y posición, pudiera confrontar el mal, pudiera confrontar a la serpiente, pudiera confrontar al reino de la bestia, pudiera, como lo hacen los profetas, anunciar el reino venidero, llamar al arrepentimiento y, si no, mostrarle las consecuencias. Porque creo firmemente que el Señor usará a este del tiempo para traer los juicios que sobre la tierra. Entonces, la palabra que el Señor le da, que da a la serpiente, es la siguiente. Y hemos compartido ya sobre este asunto en las enseñanzas pasadas, pero quiero mencionar esto para calar esta línea, meterla dentro del lo que significa la fidelidad de Dios, ¿sí? Por lo que se había propuesto. Y cómo quiere también Dios encontrarnos en esa misma fidelidad. Porque Dios nos convence, Dios nos muestra su fidelidad. Y cómo en su fidelidad Él cumple lo que promete. De modo que debemos tener confianza plena en la palabra de Dios. Quizás al principio era una palabra y Adán, que no había sido enseñado en la fe, en el conocimiento de quién es Dios. Con esto no lo estoy excusando. Con esto lo que estoy mostrando es que la palabra cayó. Al ser Dios fiel, la palabra tenía que caer. Y la palabra de muerte se decretó. Y la muerte debería caer sobre un hombre. Y siendo Dios fiel, mire lo que hace. Dios no mata a Adán, al primer hombre, sino que entrega a su Hijo para que la palabra de muerte sobre el hombre caiga sobre su Hijo.
Eso es parte del Evangelio. ¿Puede entrarnos a nosotros, a la cabeza, ese amor? Bueno, lo que debemos entender es que siendo Dios fiel tiene que hacerlo. Pero mire, lo que Dios concibe de antemano. Dios tiene un conocimiento de todas las cosas. Dios es Dios. Dios está por encima del tiempo. Dios ya vio lo que va a pasar al final y ya lo mostró. Y ya nos mostró que hará nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Y también nos mostró que traerá a la Jerusalén que se encuentra en el cielo, la traerá a la tierra, para que los habitantes, que son su pueblo, aquellos que Él escogió y aquellos que se mantuvieron fieles a la palabra, puedan habitar en esa ciudad. Entonces creamos, hermanos, fiel. Y esta palabra es una palabra que tendrá su cumplimiento. Vamos a mirarla en su lectura literal. Por esto que has hecho, está hablándole a la serpiente, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza, ¿quién? La descendencia de la mujer, y tú le en el talón. Entonces aquí muestra cabeza, talón. ¿Quién será el talón de esa simiente? ¿Quién será el talón de Cristo, que es la cabeza? ¿Y qué es el talón? Es la parte más baja del cuerpo y es lo que nos permite caminar, como la iglesia, cuerpo de Cristo, que camina para Cristo. Entonces, sí, en su capacidad, ella todo lo que puede hacer, pues no se puede levantar, sino que recta. Ella va a herir el talón de la iglesia y le va a impedir, y eso lo hará por un tiempo, pero luego la iglesia se va a fortalecer. La iglesia va a aprender a caminar sabiendo que en su caminar solamente podrá caminar segura mirando a su Señor. En esto lo que podemos ver es que para hablar al hombre, a ella se la condena a ser rastrera y a comer del polvo todos los días de su vida, y con eso podemos ver que los animales pueden representar a otros, en este caso a este querubín, tal y como pasó con la mula de Balaam y las bestias que el profeta Daniel muestra en el capítulo 7. También se nos deja ver aquí con esta escritura que Dios pondría enemistad entre la mujer, que representa al pueblo del Señor, en este caso Israel, y la serpiente, que representa a Satanás, el enemigo del pueblo de Dios, la cual, según Apocalipsis 12:9, es el diablo, pero también Satanás. Son los nombres que distinguen. Son los nombres que distinguen a ese querubín y a todos los que son como él. Entonces son títulos o nombres que muestran que son mentirosos, que son engañadores, que son malvados, perversos. Igual, bueno, vemos aquí que iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente, o sea que la serpiente, ya lo habíamos comentado en los compartires pasados, tiene una descendencia. Y no nos vamos a detener en esto porque se nos extendería mucho el compartir de hoy y tal vez no alcance a llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, de donde la simiente de la mujer es Cristo. Cristo, el cual va a ser herido por Satanás en el calcañar. Entonces, Cristo es la cabeza
Cristo tiene un cuerpo, que es la iglesia. Cuando hablamos de Cristo tenemos que ver al nuevo hombre, aquel que, así como Adán, no era bueno que estuviera solo y se le dio una ayuda idónea, tipo de la iglesia, así mismo Cristo. Dios no quiso que su Hijo estuviera solo y por eso le ha dado una ayuda idónea, para que los dos fueran uno. Y somos eso, en el Espíritu somos uno en Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Individualmente miembros de un solo cuerpo, la iglesia. La pregunta es cómo podría cumplir Dios tal promesa. Si antes había dicho al hombre que moriría el día que comiera el árbol de la vida. Eso lo había dicho. O sea, el día que el hombre comiera del árbol de la vida, recordemos que no dijo en el instante, no dijo en la hora, sino que dijo el día que de él comieres. Entonces, ¿cómo se dieron los acontecimientos para que el hombre saliera vivo de allí? Vemos que de los animales que representan a otros, Dios se proveyó de un sustituto que moriría en lugar del hombre. Y es por ello que un animal es sacrificado y desollado, a fin de que sus pieles sirvan de vestimenta al hombre, permitiéndole de esta manera ser justificado temporalmente hasta que el verdadero el hombre pecador. Y eso ya es la historia del Hijo de Dios viniendo a la tierra como un hombre. Jesús, su nombre, Salvador, significa a los 33 años y medio, muere por los hombres en la cruz, 3 días en las partes más profundas de la tierra, asciende llevándose cautiva la cautividad, es entronado, glorificado y luego envía al Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Para qué? Con el Espíritu que Él envía, los hombres reciban poder y con ese poder puedan ser testigos. Quiere decir entonces que el testigo no solamente hará la obra en su fuerza, sino que recibirá el poder de Dios, que es el acompañamiento de Cristo en todo lo que Él hace, conforme a lo que se le ha mandado hacer, a fin de que los hombres en las naciones oigan el Evangelio y vengan a Él y sean salvos. Vemos pues entonces que pasados los siglos y en el momento justo, Dios envió a su Hijo de los cielos a la tierra a tomar carne y así representar debidamente al hombre. Porque éste, como hombre, era el descendiente de una línea de sangre que fue preservada desde el principio para que fuera el hombre justo, que pudiera no solo recuperar para el hombre el trono de la tierra, sino que también pusiera la cabeza de Satanás bajo sus pies. Y es porque Jesús es el descendiente legítimo de David, quien a su vez, por ser la casa de Judá, por ser de la casa de Judá, es descendiente legítimo de Israel. A su vez es el descendiente y heredero legítimo de la herencia que Isaac recibe de su padre Abraham. Entonces todo esto viene desde el principio. Recordemos que Dios sacó a un hombre de Ur de los Caldeos, allá donde estaba Mesopotamia, y lo condujo poco a poco, paso a paso, a una tierra que sería la tierra de sus herederos. La que él vio se llamaba Canaán. Durante el tiempo en que él vivió, él no tomó tierra para sí mismo, aunque sabía que esa tierra, toda esa tierra que él recorrió, un día sus herederos la tomarían. Y esos herederos de él, que son los hijos de Israel, conquistarían una tierra y le pondrían
Israel. Es el Israel del pasado que fue dividido, luego conocemos la historia, fueron dispersos en las naciones, Dios ahora los está trayendo desde las naciones, los ha establecido nuevamente en esa tierra, ahora esa tierra se llama Israel y está esperando la venida de su Mesías, aunque ellos no reconocen aún que ese Mesías ya vino y que vino fue para salvar, y la salvación más importante es la salvación del alma, no lo que pueda yo tener, porque ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? No, lo más importante es el alma. Entonces el trabajo de Jesús vino para hacer algo espiritual, algo eterno, algo que tuviera trascendencia y no se quedara simplemente en el tiempo en que el hombre viviría sobre la tierra. No, no, Dios quiere algo que sea eterno para el hombre, porque Dios es eterno y Dios quiere hijos que habiten con Él y que lo disfruten por el resto de la eternidad. Jesús es un hombre sin igual, eso debemos reconocerlo. Pues solo Él puede reclamar el derecho al trono de David, pero también el trono de los gentiles. Y además, por ser el Hijo de Dios, es el heredero legítimo de todo lo que Dios ha hecho en los cielos y en la tierra. Su autoridad es sobre todo y sobre todos. Y llegará el día en que todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de su Padre. Vamos a dejar allí, son las 8:23, empezamos a las 7. Hemos tenido un compartir de 1 hora y 20 y pico de minutos. Con esto lo que hemos intentado es poner una base sobre la cual poder hablar sobre las características, poder hablar sobre el ministerio. Ya las características las mostramos aquí. Esos testigos, ¿quiénes son? Pues son aquellos que han tenido una experiencia de comunión y con sus hermanos, o sea, la iglesia. Esos testigos, bueno, algunos piensan que son dos individuos, pero vamos a ver la semana entrante, Dios mediante, que no son dos individuos. Debemos reconocer que la unción neotestamentaria, a diferencia de la unción que se daba en el Antiguo Testamento, que era sobre hombres particulares, se ungían los reyes, se ungían los sacerdotes, se ungían los profetas. Pero en el Nuevo Testamento, por causa de la muerte de Jesucristo y la apertura del Espíritu Santo para todos, y considerando que es por la sangre que somos sacerdotes para Dios, entonces esa unción es corporativa. No es la unción individual, sino que es una unción que procede de Cristo, es la unción sacerdotal, es la que le da a aquellos que como sacerdotes se acercan por medio de Cristo a Dios para conocerle, para ver su gloria y para el recibir esa luz que alumbra a todo hombre, el permiso, el privilegio y la comisión de darla a conocer. En este caso en particular, a esa nación que ha quedado como la última nación de la tierra y que al final también ellos, para la gloria de Dios, declararán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dirán que Jesús es ese bendito, lo reclamarán, clamarán al cielo que les sea enviado, porque también por la fe, al haberlo recibido, sus pecados han sido perdonados. Entonces, hasta hoy, hermanos, hasta esta hora, comparto. Espero verlos el próximo martes para continuar con esta segunda parte
de los testigos. Que el Señor les bendiga y que mediten en esta palabra. Amén.